reporte. Y es lunes, hablamos de agua y me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Manuel Martínez Morales. Él es tecnólogo del agua en la Subcoordinación de Gestión de Aguas Subterráneas del INTA. Es además pues un geólogo, es ingeniero geólogo por el Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en hidrología por la Universidad de Arizona, doctor en ingeniería hidráulica por la UNAM, ha trabajado en Conagua, en el Instituto Mexicano del Petróleo y ahora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Su, digamos, trabajo central y principal es el estudio del flujo subterráneo del agua. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días, pues agradecerle la oportunidad que nos dan a un servidor y en general al instituto para poder compartir con la sociedad trabajos que estamos desarrollando y que bueno, todo es en beneficio de la sociedad. Al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, fíjese que yo le agradezco mucho. Nos hicieron favor de hacernos llegar este compendio de información, este documento que, bueno, pues la verdad es que cuando sucedió aquel sismo de septiembre de 2017 aquí en Morelos, que dejó pues una cicatriz importante por cuestiones de daños físicos en Jojutla, aquí mismo en Cuernavaca, algunas pérdidas de vidas humanas lamentablemente. Fue un momento que sacudió literalmente, ¿no? Sí, la tierra se abrió, dejó estas afectaciones de daños físicos por el derrumbe de algunas casas, de algunos edificios. Pero una cosa que pasó también y fue al paso de las horas y de los días después del sismo muy preocupante fue que el agua desapareció en algunos lugares. Algunos manantiales tradicionales, sobre todo en la zona de Jiutepec, en la zona de Xochitepec, ¿no? Pasó también en Cuautla, en Agua de Onda, ¿verdad? En toda esta zona. Pues estamos tan acostumbrados, ¿no?, a que el agua esté brotando y agua además pues de muy buena calidad, de muy buenas condiciones. Y después del sismo fue dramático porque se fue el agua. Literalmente desapareció el agua. Y en algunos lugares, por ejemplo en Xochitepec, en Chiconcuac, en San Ramón, hubo que hacer obras, hubo que rascar para ver si se encontraba el agua. Algo se encontró por ahí mínimo y lo que dejó de salir en algún lado apareció en otro lado, ¿no? Correcto. Y bueno, pues usted a eso se dedica, entiendo, doctor, a entender y además a mapear, porque hay un mapa de cómo están hoy los manantiales y cómo están permítame el término, veneros de agua, ¿está bien? Sí, o sea, digamos, se puede utilizar de manera coloquial. Así lo conocemos popularmente, esos, ¿no?, términos, ¿no? Uh-huh. Sí. No nos cerramos a utilizar muchas gracias. Términos muy técnicos, yo creo que inclusive es parte también de las pláticas que tenemos en general con la sociedad y entendemos todo el lenguaje que se utiliza, pero sí se podría utilizar veneros, sobre todo en este caso de los manantiales, ¿no? Claro. Digamos, será equivalente como si fueran unas venas, ¿no? A través de las estructuras del subsuelo, pues se han generado estos conductos por donde fluye el agua. Uh-huh. Y pues sí, desafortunadamente con este sismo del 2017 pues hubo ahí el cierre de algunos de estos veneros, de estas fracturas, de la porosidad en las rocas en el subsuelo, y bueno, pues debido a ello pues se tuvo el colapso en algunos sitios y bueno, también en consecuencia pues que el agua dejara de fluir en algunos sitios que estábamos acostumbrados, ¿no? Donde tenemos estos manantiales tan famosos en Morelos. Somos muy famosos en general en el país por toda esta gran cantidad de balnearios que tenemos que se alimentan de agua natural. Pues sí, las Estacas, Santa Isabel, Agua Hedionda, Palo Bolero, San Ramón en su momento, que tuvo un manantial fabuloso. Sí. Y bueno, hacia el sur podemos ir, las huertas, ¿no? Las huertas, hablando de balnearios solamente, ¿no? Sí. Porque hay otras que a lo mejor no se conocen, pero también de manera local son importantes, pero sí, en ese entonces pues nos dimos a la tarea de hacer el mapeo. Bueno, a través de la Comisión Estatal del Agua. Uh-huh. Nos contactó y pues estaba muy preocupado, ¿no?, por cuál sería. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? Digo, puede parecer obvia la pregunta porque tembló. Sí. Pero ¿qué pasa abajo del suelo para que el agua de pronto desaparezca? ¿A dónde se va?
Sí, bueno, aquí el problema fue, bueno, estamos acostumbrados a los sismos, ¿no? Pero en general estos sismos pues vienen de la actividad que se da principalmente en las costas de Guerrero, de Oaxaca, Chiapas, inclusive, ¿no? Podemos llegar aquí a detectar estos sismos. Y en este caso el problema fue que este sismo se desarrolló en los límites del estado de Morelos con Puebla, o sea, fue muy cercano, más o menos 100 kilómetros de distancia de aquí de Cuernavaca. Cerquita. Fue muy cercano en distancia horizontal y con una gran profundidad. Aproximadamente se mapeó este sismo entre una profundidad entre 50 y 60 kilómetros de profundidad. O sea, fue muy profundo la zona donde hubo pues, rompimiento de rocas y esto pues provocó todo este movimiento, ¿no? en la zona. Bueno, se identificó en Puebla, Ciudad de México y demás, pero nosotros quedamos muy expuestos en esta ocasión por la cercanía y la profundidad del sismo. Y bueno, y la magnitud también fue muy importante, de 7 grados, ¿no? Richter fue un sismo muy importante y muy cercano. Sí. Pues esto pues provocó el movimiento de rocas, de material que conforma el subsuelo, donde encontramos nosotros el agua subterránea, y lo que provocó fue un reacomodo de todas estas capas, y en consecuencia pues algunas zonas que tenían estas aberturas, estos veneros, fracturas, como le queramos llamar, pues se bloquearon en algunos casos, se cerraron. Y bueno, y sin embargo, pues el agua pues debe seguir fluyendo, sigue fluyendo. Entonces, algunas zonas se cerraron, pero por otras se abrieron. Y entonces, ese es y el agua busca su cauce. Exactamente, el agua busca un cauce y entonces pues se cerró en algún sitio, bueno, pues finalmente sale en otro sitio, ¿no? Entonces, ese fue en realidad el problema, ¿no? Que fue un sismo de gran magnitud, muy cercano. Y bueno, pues nos afectó de manera directa, ¿no? al Estado y en este caso lo que estamos hablando de la parte del agua subterránea, ¿no? Hubo una modificación en el flujo del agua subterránea de manera local. ¿Esa agua viene de dónde, doctor? Viene, nos dicen, de las partes altas, es un tema pues, de física, ¿no? Va por gravedad el agua va escurriendo, pero sí. ¿Qué características tenemos en Morelos para que esto suceda? Porque entiendo pues que no es algo que pase en todos lados, tiene que ver con la estructura del suelo, con lo que tenemos abajo. ¿Con qué tiene que ver para que haya estas condiciones de escurrimientos y que así, como en las fuentes o con las huertas o en las estacas, estén esos borbollones de agua saliendo de una manera espectacular? Sí, bueno, aquí afortunadamente la geología o la composición de las rocas es muy diversa en el Valle de Cuernavaca, en general en el estado de Morelos, y estamos rodeados de una zona volcánica. Estamos en los límites, en la parte del eje no volcánico, entonces tenemos como parte muy alta el Popocatépetl, ¿no? Entonces, todas estas partes altas nos pueden inducir a la recarga. Es en las partes altas donde se tienen mayores precipitaciones de agua, esta viene y se infiltra en el subsuelo. Aquí en la parte ya más directa, en el Valle de Cuernavaca, pues tenemos la Sierra del Chichinautzin, que está aquí al norte, y prácticamente es una esponja. Esa está conformada por rocas volcánicas, y si ustedes aquí de manera local pues conocen, no hay ríos, o sea, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta zona prácticamente actúa como una esponja. Entonces, tenemos la lluvia, la precipitación, y el agua se infiltra prácticamente. Son muy pequeños los arroyitos que tenemos por ahí, pero de manera general tenemos una gran infiltración de agua. De ahí que nosotros tengamos grandes volúmenes de agua que se infiltra y que posteriormente se puede presentar en forma de manantiales. Bueno, además de esto, pues tenemos diferentes composiciones de rocas. A partes un poco más profundas tenemos lo que se llaman las rocas calizas, están conformadas por carbonato de calcio. Estas son igualitas a las rocas que tenemos nosotros en el sureste de México, lo que sería la península de Yucatán, que son prácticamente, ahí están horizontales, ahí no ha habido formación de montañas, pero digamos, son esas rocas. Aquí nosotros estamos rodeados también por ese tipo de rocas. Aquí, por ejemplo, la Sierra Montenegro, si nosotros nos dirigimos de Cuernavaca hacia Yautepec, cruzamos ahí la famosa zona de Cañón de Lobos. Si nosotros vamos esos cortes de la carretera, vemos esas formaciones rocosas que inclusive se ven como tabiques
Yo le llamo así y así lo representamos en como geología, lajas. como lajas. Esos son calizas. Entonces, todo eso pues se encuentra en el subsuelo, o sea, abajo de todo ese material volcánico, y de relleno se encuentran esas calizas. Entonces, estas calizas pues no son horizontales, sino que tienen plegamientos, fallas, le llamamos nosotros geólogos, cuando se han roto esos pliegues, y todo eso nos forman una serie de estructuras en el subsuelo, y que esto es lo que favorece que en algunos sitios pueda haber la surgencia del agua, o que brote el agua subterránea en algunos sitios y tengamos algunos de estos manantiales. Que obviamente estos se deben a diferentes procesos, pero en general el agua subterránea en estas zonas es muy somera, y en otras es por las cuestiones estructurales de cómo está el subsuelo, y que esto permite que el agua brote en zonas pues muy someras. Cuando decimos que somero, es muy cercano a la superficie. Muy cercano a la superficie. O sea, no está muy profundo. No es exacto. O sea, podemos tener aquí zonas donde el agua está a 5 metros, 3 metros, 5 metros. Entonces es muy somera. Y de ahí por eso también pues hace pues años mucha gente pues construía su propio pozo, ¿no? Su noria. Sí. Entonces pues se construían su pozo a 2 metros, 3 metros, 5 metros, pues ya tienen el agua. Eso pues ha ido disminuyendo un poco, ¿no? En algunos sitios, pues por la extracción misma del agua. Pero digamos, aquí en Cuernavaca, en realidad nosotros no tenemos problemas de agua como en otras partes del país, ¿no? Del centro y del norte. No está tan explotado, y todavía contamos con una buena cantidad de este recurso. Pero obviamente hay que protegerlo, ¿no? Claro, hay que cuidarlo, porque eso va explicando justamente pues nos va dando ideas de por qué razón tenemos en algunas zonas falta de agua, ¿no? En el momento de estiaje, en la época de estiaje, y zonas en las que no tienen tanto problema. Y cuando invitamos a los especialistas nos dicen, pues es que vivimos en una zona privilegiada, hay agua, y la gente que escucha la información dice, pero yo no tengo agua. O sea, yo le abro a la llave y no cae agua. Es esa desconexión que tenemos entre lo que significa, cómo se capta el agua, dónde está el agua, cómo viaja el agua a través del suelo, ¿no? Debajo del suelo, cómo se tiene que extraer, cómo se tiene que entubar, bombear, potabilizar. Nos platicaba aquí un colega de usted la semana pasada, no toda el agua entubada es potable. Sí, no todo el agua entubada es potable. Tú puedes tener agua, te puede llegar agua entubada, pero no necesariamente está potable, ¿no? Apta para el consumo. O sea, todas esas cosas que... Pues eso nos llevó finalmente, doctora, a hacer contacto con el INTA para tratar de entender esta diferencia no son opiniones, de información contrastante que hay de pronto. Es decir, vivimos en una zona privilegiada, tenemos agua, tenemos manantiales, y hay zonas que no hay agua, y hay además algunas advertencias de que a este ritmo que vamos de la sobreexplotación, la contaminación, etcétera, no la podemos acabar. Sí, no la podemos acabar. ¿Le pregunto? Sí, bueno, difícilmente no la podemos acabar, pero yo creo que aquí hay que tocar el punto que debemos son 2 puntos importantes, la cantidad y la calidad del agua. Entonces son 2 puntos importantes. Entonces yo creo, me gustaría aunar un poquito más lo que decía del origen de estos manantiales. No todos los manantiales son iguales, no todos los manantiales que tenemos en Morelos tienen la misma composición. Entonces, pues ustedes saben, hay unos manantiales que son de agua muy fría, como las estacas, ¿no? Ahí salen unos borbollones de agua, pero el agua es muy fría. Totalmente fría. Vamos a la zona de agua hedionda. Bueno, desafortunadamente desapareció el manantial, pero ahí tenemos un agua con alta temperatura. O las termas, ¿no? Las termas, sí, son aguas de muy alta temperatura. Sí. Y bueno, y otros manantiales que a lo mejor están en concentraciones intermedias, y la temperatura pues es prácticamente la del medio ambiente, ¿no? La de las huertas es sulfurosa.
Huele... Sí, a huevos podridos. A huevo podrido. Huevos podridos, sí. Ácido sulfídrico que tienen. Sí. Sí, entonces, toda esta información es parte del análisis que nosotros llevamos a cabo, se les determinó su composición química y ahí yo les digo, le damos su nombre y apellido a las aguas. Pues, bueno, esta es agua, pero ¿qué agua es? Bueno, entonces nosotros vemos los iones mayoritarios, o sea, las concentraciones, las sales que tiene esta agua, y de ahí nosotros podemos darle su nombre y apellido. Ya. Entonces, en general, las aguas de buena calidad, decimos, son bicarbonatadas cálcicas, así en general, y ya se van evolucionando estas aguas dependiendo por qué medio vayan recorriendo o a través de su recorrido en el subsuelo, pues estas aguas van adquiriendo ciertas características que pueden ser estas sales que se van disolviendo en el agua y la temperatura. Ya. Entonces, estas aguas de altas temperaturas pues nos pueden indicar que pasaron por una zona magmática donde había rocas con alta temperatura y que esto pues les pues las incrementó su temperatura y además le adicionó ciertas sales, como en este caso los sulfuros, ¿no? Ya. Entonces, eso nos daría entonces de la complejidad que tenemos en el subsuelo, ¿no? Bueno, ¿me permiten una pausa para Claro que sí. regresar? Es porque es muy importante. O sea, pareciera que tenemos como la misma agua en todos lados y resulta que no. O sea, hay que puntualizar en ello. Vamos Claro a una pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Estoy conversando con el doctor Manuel Martínez Morales. Él es tecnólogo del agua, especialista. Nos está explicando, pues, dónde está el agua, de dónde viene, y nos va a hablar del nombre y apellido de cada agua que tenemos aquí en Agua. Doctor, bueno, pues estamos entonces tratando de entender, de revisar este asunto de la hidrología, del tránsito del agua en el subsuelo, en la parte subterránea. Distintos tipos de agua a partir, pues, de qué canales va seleccionando el agua, ¿no? Para ir corriendo por sus conductos naturales. Y esto, pues, es importante saberlo porque hay como una tradición, una idea de que en algún momento el agua llegó a ser tan y todavía en algunas zonas rurales se llega a decir, el agua es tan pura aquí que tú puedes así, está el manantial y puedes dar un sorbo de agua y está fresca. Y sí, en algunos casos, como en el de las estacas, pues el agua está cristalina, transparente, dulce, pero en algunas no lo es tanto, ¿no? Sí, es correcto, inclusive es uno de los comentarios que yo siempre hago cuando voy a hacer trabajo de campo. Y pues efectivamente me preguntan, oiga, ¿esta agua es apta para consumo humano? Y no, pues mi respuesta sería, hasta que no le hagamos un análisis químico, físico-químico, No lo es. podremos ahora sí determinar si esta agua es apta para consumo humano. Porque, como le comentaba, la composición, el 99% de la composición del agua la conforman esos iones mayoritarios, y de ahí podemos llamar el agua bicarbonatada cálcica, bicarbonatada sódica, clorurada, etcétera. Sin embargo, ese pequeño porcentaje, entre 1 o 2% de la concentración, les llamamos elementos traza. Y estos elementos traza son los que pueden contaminar el agua. Entonces, por ejemplo, en una zona que tenga arsénico, que tenga fierro, que tenga manganeso, estos son muy, muy dañinos para la salud y se encuentran en concentraciones muy bajas. Entonces, por eso tenemos nosotros la norma 127, que es la que nos rige, es emitida por el sector salud, y precisamente ellos han determinado la concentración mínima que se requiere para estos elementos traza. Entonces, si anda por arriba de un elemento en esa concentración, pues ya no es apta para el consumo humano. Y esto no quiere decir que necesariamente la hayamos contaminado los seres humanos, o sea, se contamina por la forma en la que circula el suelo, pues, en el que está rodando, ¿no? El agua. Es correcto. Bueno, o sea, esta contaminación puede ser tanto natural como antropogénica. O sea, puede ser de su origen natural, donde por los mismos procesos o por las rocas, por el material geológico por el que haya circulado esta agua, pues pudo haber adquirido estos elementos. Y ya dependiendo entonces del sitio
donde se encuentre este manantial o este pozo, pues ya se hará el análisis para precisamente determinar cuál es el origen, si es de manera natural o antropogénico. Pues si es antropogénico, pues podemos atacar el problema de manera directa. ¿Antropogénico, ¿no? Quiere decir? Bueno, por el hombre, perdón. Que nosotros le metemos la mano. Exacto, que el hombre, pues que existe una fábrica que utiliza tales solventes químicos y estos a lo mejor no los trataron y se recargan a través de un arroyito por ahí que la descargan y se infiltra al subsuelo. Por ejemplo, el agua que tiran en Cibac, que le tiran al que se llama el canal de Cibac, que va por toda la zona de Jiutepec, hasta Xochitepec, Emiliano Zapata, esa es contaminación antropogénica. Sí, pero el Cibac tiene su planta de tratamiento ahí mismo en Jiutepec. O sea, sí se lleva a través de un canal, no sé, aproximadamente unos 5 kilómetros, y después existe una planta de tratamiento. Ahí la cachan. Sí, exactamente. Entonces ahí tratan esa agua y bueno, necesitaríamos hacer los análisis, pero sí. Se supone que ahí la deben de dejar de tal manera, las concentraciones deben ser menores para que pues se pueda utilizar, a lo mejor no como para consumo humano, pero sí para que pueda ser circulando para riego y demás. Sí, pero sí, la idea es de que se trate el agua, no todas las aguas residuales, que se tengan las plantas de tratamiento, traten esta agua y ya se evite esa contaminación al subsuelo. Que ese es el gran reto que tenemos también, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que debiera ser, ya están las normas, están las leyes, están todo lo que se debiera hacer, pero es evidente que en algunos casos, pues no, o está rebasada, o la planta está descompuesta, o algo está fallando en este tema en específico. Pero a ver, regreso, doctor. Entonces, sí. El agua tiene nombre y apellido. Y por tanto, dependiendo del nombre y apellido, o sea, su composición química, podemos saber si se puede consumir o no se puede consumir. No, en realidad más bien este nombre y apellido es para identificarla. Identificarla, qué tipo de agua es y por qué medios muy probablemente pasó. Bien. Y ya para saber si es apta para consumo humano, ya tendremos que analizar estos elementos traza. Pero eso sí ya no viene, digamos, en el nombre y apellido. Esto ya sería, son concentraciones muy bajas y por eso se les llama elementos traza, los que nos pueden indicar si un agua no es apta para consumo humano, que rebase la norma 127. Y ahora, aquí en general, en Morelos, ¿tenemos agua buena para consumo? ¿En general? Sí, en general se tiene muy buena agua para consumo humano, excepto esas zonas donde tenemos agua con el olor a huevos podridos. Esta agua no es apta para consumo humano porque ahí tenemos concentraciones muy por arriba de la norma de azufre, ¿no? Entonces esas aguas pues no se podrán consumir y bueno, se requeriría de una potabilización, lo que les platicó el compañero en esta mesa. Y ya se requiere de un proceso de potabilización para remover justo estos elementos que estén por arriba de la norma y ahora sí podría ser potable. Ya. Bueno. Y eso sería de manera natural, o sea, sería una contaminación natural, o sea, porque pues viene de zonas muy profundas, y bueno, desafortunadamente estos elementos pues quedaron en solución en el agua y bueno, ya que salen a superficie. Huastepec también, ¿no? Tienes ahí debajo de la cúpula geodésica en Huastepec, huele igual, sí. O sea, bueno, sí, se hablaban que eran los baños termales de Moctezuma, ¿no? Cuenta la leyenda o la historia. Sí, exacto. Y de hecho, pues le dan propiedades curativas, ¿no? Por eso me acuerdo en agua hedionda, ¿no? Pues tenían ahí. ¿Y sí las tiene? Le preguntó a un científico, ¿sí las tiene? O sea, ¿sí hace bien al cuerpo? A ver, creo que es una pregunta importante, interesante, porque yo veo mucha gente que va y se mete. Bueno, yo me he metido, por supuesto, creo que a las 3. Cuando a Huastepec se podía uno meter en algún momento, creo que sí se podía. En las huertas, pues por supuesto. En agua hedionda. O sea, ¿qué le hace a la piel? Bueno, ese puede ser inclusive hasta un problema, porque también existe, pues o nosotros podamos absorber algunos de esos elementos a través de la piel. Entonces, si son concentraciones altas, puede ser dañino. Sin embargo, si únicamente vamos unas horas, un rato, y yo creo que eso sentimos bienestar, ¿no? Cuando estamos pues sí, la verdad es sabroso, meterse calientito. Exacto, yo creo que si vamos ahí por unas horas no hay problema.
Yo creo que cuando eso ya es frecuente, que estas concentraciones las estamos absorbiendo a través de años, ahí sí ya se generaría un problema. O sea, si lo hacemos ya de manera rutinaria y que diario estamos bañando este tipo de agua, pues sí podemos nosotros absorber esta agua a través de la piel y se pudieran generar algunos problemas de salud. Pero si vamos a alguna ocasión por cuestiones recreativas, no hay ningún problema. Permítame hacer una nueva pausa, por favor, doctor. Estamos conversando con el doctor Manuel Martínez Morales, tecnólogo del agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Qué tema tan interesante del agua, sus características y, bueno, pues finalmente las costumbres, ¿no? Esta información que ha trascendido. Morelos es famoso a nivel mundial, justamente pues tiene su ruta de los balnearios, tiene todas estas alternativas importantes. Decirlo, yo creo que hay preguntas que siempre se hacen, ¿no? No tienes ningún problema si vas, te metes una tarde fabulosa, te sientes bienestar, habrá quien reporte que le hizo bien, ya está, ¿no? Es experiencia de cada quien, sí. Pero tampoco es para decir que es agua dañina, pero sí es importante estarla monitoreando, ¿no? La calidad de agua ciudadana. Estamos en vivo en este arranque de semana hablando del agua, sus caminos, sus composiciones. Históricamente, el florecimiento, la fundación de villas, de pueblos, de comunidades, y en algunos casos terminaron siendo de países, se dieron a partir justamente de la disponibilidad de agua. Casi todo fue así, ¿no? En casos muy extremos, en zonas donde no hay de plano nada de agua, pero en donde ha habido un florecimiento importante de una ciudad, Cuauhnáhuac lo es aquí en Cuernavaca, pues es a partir del agua. Correcto. Donde hay agua para que pueda tomar el ser humano y sus actividades, y entonces viene el desarrollo. Así que saber dónde está el agua, qué calidad tiene el agua, es muy importante, y para los morelenses este tema pues es fundamental, y últimamente y a últimas fechas hemos entrado en una zona si no de crisis permanente, sí de crisis que van y vienen, sobre todo en las épocas de calor, cuando hace falta agua, que nos llega a hacer pensar qué es lo que tenemos que hacer, porque finalmente el agua ahí está. Y mientras haya lluvias, ahí seguirá estando, ¿no, doctor? Sí, correcto. Pero si nos escasean las lluvias como en los últimos 5 años pasados, entonces viene una disminución importante de estas zonas que, el agua está corriendo y hay zonas en donde se establece, digamos, donde hay como un depósito. Me refiero, por ejemplo, a la zona del Tezcal, que se habla que es como una cisterna enorme ahí que está almacenada el agua. ¿Sí funciona así? No, no funciona, no es estática. El agua, tanto superficial como subterránea, siempre está en movimiento. Siempre. Lo que sí vemos en el agua superficial, pues corre muy rápido porque no tiene ninguna limitante. Uh-huh. En el subsuelo, el agua subterránea se mueve muy lento, de manera muy lenta. Entonces puede, a lo mejor, una gotita de agua que si nosotros lo usáramos como un trazador, a lo mejor se mueve 2 metros en un día, si se mueve muy rápido, en ocasiones centímetros. Entonces es muy lento el movimiento del agua en el subsuelo. Entonces, cuando existen las sequías, no son unos efectos inmediatos en el agua subterránea. En algunos casos sí, ¿no? Las que son muy superficiales y que dependen del agua de la lluvia. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que durante todo el año los manantiales tienen este volumen de agua, un volumen de agua. Entonces quiere decir que esa agua está corriendo desde que llovió, está corriendo por el subsuelo, no es instantáneo, viene a una velocidad muy lenta y entonces tenemos esta agua saliendo en los manantiales. Entonces, en realidad, el agua subterránea es una de sus ventajas, que se almacena en el subsuelo. Si nosotros agarráramos por ejemplo, una cubeta, le agregamos arena y después nosotros le agregamos agua, entonces esa agua es la que queda almacenada. Así funciona en el subsuelo. O sea que nosotros tenemos un agua que va a estar almacenada ahí por cientos o inclusive miles de años, como en el norte del país. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos aquí en Morelos, que llueve bastante. A pesar de que tenemos esas temporadas de estiaje, el agua subterránea está ahí almacenada. Entonces nosotros la podemos aprovechar y justo nos damos cuenta de que todavía tenemos una buena cantidad de agua porque existen los manantiales. Si esos manantiales llegaran a desaparecer, entonces no es que desaparezca el agua subterránea, pero vamos a encontrarla a mayores profundidades.
Entonces, esa es una de las cuestiones o de las ventajas del agua subterránea, que es muy estable también en su composición, es más difícil de contaminar y la podemos tener ahí disponible todo el año. Uh-huh. Ya la cuestión de la falta de agua en nuestras casas, ya más bien es atribuible a su distribución, a la distribución del agua, ¿no? Entonces, esta cobertura, pues está creciendo la población, estaremos más cobertura de la red de agua potable, más pozos, mantenimientos, una serie de actividades, pero ese más bien ya sería el manejo del agua, ¿no? ¿Cómo hacemos el manejo del agua uh-huh. para que tengamos nosotros disponible en nuestra casa los 365 días del año, pues el agua, ¿no? Entonces, eso más bien yo le llamaría un problema de manejo de agua. Sí, seguimos teniendo agua. Afortunadamente, aquí en Morelos no tenemos sobreexplotación del acuífero aquí de Cuernavaca, o sea, todavía tenemos excedentes. El volumen de agua que se calculó como recarga o lo que se infiltra al acuífero uh-huh. es mayor al agua que nosotros estamos consumiendo. Tanto el agua que sale por los manantiales como la que nosotros utilizamos de manera artificial a través de los pozos. Entonces, ese volumen de agua que le estamos sacando es menor que el volumen de la recarga que tenemos en nuestro acuífero. ¿Todavía? Todavía. Sí, ¿no? Pero sigue creciendo, si vienen más industrias y demás, bueno, ya podremos entonces alcanzar o rebasar ese volumen y ahí sí ya estaríamos hablando de sobreexplotación en los términos como lo maneja la Comisión Nacional del Agua. Sí, las industrias y las casas, las zonas habitacionales. Ayer estaba yo por la zona de Santa Fe en Xochitepec uh-huh. y bueno, pues volteé a la izquierda donde había un campo hermoso y ahora hay calles y casitas y casitas y casitas. Y volteé para la izquierda donde había una barranca fabulosa, verde, y ahora había casitas y casitas y casitas. Entonces, todas esas casitas van a necesitar agua, ¿no? Correcto. Ya les empezaron a poner sus tinacos, ¿no? Y la pregunta es ¿de dónde? Pues van a hacer un pozo, van a extraer el agua, y esa agua que se saca ahí hace falta más abajo, ¿no? Finalmente. Sí pasa así, ¿no? Sí, de hecho, los acuíferos como están conformados, en realidad son divisiones administrativas, uh-huh. porque ya en el subsuelo, pues la mayoría de ellos está conectado, nosotros le llamamos geológicamente o geohidrológicamente, o sea que es un medio continuo el que tenemos en el subsuelo. Pero bueno, nosotros ya para cuestiones administrativas decimos, bueno, o sea, donde termina el municipio de Emiliano Zapata, pues ahí se termina el acuífero, por ejemplo, y ya empieza Zacatepec. Pero en la mayoría de los casos existe una continuidad. Entonces, claro. Esto es correcto lo que menciona. Viene la recarga a través de la lluvia, se infiltra en el subsuelo y viene viajando de manera muy lenta por el subsuelo, uh-huh. En este caso de norte a sur de manera general, y entonces es correcto que parte del agua que nosotros tenemos en el acuífero actualmente de Cuernavaca, pues finalmente va a alimentar a los acuíferos que se encuentran más hacia el sur, como Zacatepec, la zona de Jojutla y demás. Entonces sí pudiese haber en ocasiones afectaciones. Sí, nosotros extraemos más agua subterránea en las partes más altas, ¿no? Entonces claro. Sí se pudiese pues provocar por ahí un descenso, pues por la gran extracción de agua del subsuelo, ¿no? En algunas ocasiones. ¿Perdimos agua después del sismo? No. Digamos, disponible, se recuperó, salió en otro lugar, se recuperaron otra vez los manantiales. Bueno, el agua no se perdió, simplemente fluyó por diferentes sitios, pero el balance de agua es el mismo. Todo el agua que tenemos ahí almacenado, que estaba fluyendo a través del subsuelo, fue la misma. Sin embargo, pues por el cierre de algunas de esas fracturas, entonces se impidió el paso como se tenía de manera normal o la que conocemos, uh-huh. y bueno, siguió otros caminos, pero finalmente el agua siguió fluyendo. Y bueno, y aquí lo que pasa es pues que el humano tiene una memoria muy corta, ¿no? Entonces a lo mejor esto pasó hace 300, 400 años, donde no había mucha población, había otros manantiales, etcétera. Pero estos sismos son recurrentes, ¿no? A lo mejor no son tan continuos como los que tenemos acá por cuestiones más regionales en las costas de Guerrero, pero uh-huh. sí hay indicios de que se tengan ese tipo de actividad sísmica dentro del estado. O sea, bueno, no esperaríamos que fuese pronto, pero
podamos tener algún sismo de este tipo. Ya lo dijo usted y se lo pregunto a la autoridad porque es geólogo, o sea, sí, puede pasar en cualquier momento. Es correcto. O sea, si la fractura se dio entre Azochiapan y Puebla, que ahí fue el sismo del 2017, intraplaca se llama, ¿es correcto el término? Intraplaca, sí. Intraplaca, o sea, en la placa, pues algo se rompió. Aquí en el continente. La cáscara, la cascarita en la que estamos, se rompió, se fracturó. Sí. Y eso puede pasar en cualquier momento. Sí, todavía no existe una técnica para predecir sismos, que es lo que siempre se les pregunta a los compañeros geofísicos, que son los expertos en este tipo de esta parte de la ciencia de las tierras, pero sí, no existe un método para poder predecir los sismos, pero si ya tenemos estos indicios, estas grandes fracturas, pues pueden ocurrir en cualquier momento. Porque además, doctor, no sé, digo, creo que pocas veces lo reflexionamos, pero pues uno ve el suelo que uno pisa diciendo, pues esto no se mueve, pero se está moviendo todo el tiempo. Todo el tiempo se está moviendo. Sí, puede ser milímetros que no percibimos, ¿no? Pero hay un movimiento todo justo del empuje de la placa que tenemos ahí en frente de la costa de Guerrero, Oaxaca, toda esa zona, y pues se está empujando al continente. Entonces, si existe una pequeña variación, hay unos milímetros, centímetros por año, ¿no? Pero sí, por año, y en esas cantidades de tierra llega un momento en que es como un resorte y resortea y es cuando nos movemos, ¿no? Permítame el término. Sí, a esas escalas es elástico, ¿no? El medio es elástico a esas escalas. Claro. Nosotros vemos ahí una roca, no se mueve y es dura, muy sólida, no pasa nada, no, pero a esas escalas sí se comporta pues sí como un medio plástico. Claro. Correcto. Y se llega a romper y es cuando vienen los sismos. Y por eso hay este fenómeno también, creo que se pudiera entender. Entiendo que el término, y se lo pregunto también para aprender algo el día de hoy, que se llama licuefacción, cuando hay un sismo y de pronto surge como un remolino de lodo y agua en una zona y se mueve una zona importante porque había agua finalmente ahí abajo y se desplaza, ¿no? ¿Sí es correcto el término? Bueno, eso se lleva principalmente en aquellas zonas donde nosotros tenemos material muy fino, justo como el tamaño de las partículas son del lodo. Ajá. O sea, que es muy fino. O sea, nosotros le llamamos arcillas, que sería el caso de la Ciudad de México, como fue un gran lago. Se tienen depósitos de arcilla, entonces debido a la sobreexplotación ya mucha de esta agua que estaba en esas zonas pues ya se perdió y entonces ya perdieron sus capacidades de compactación, de estabilidad, y cuando vienen estos sismos pues se producen ese tipo de fenómenos de licuefacción, pero se da principalmente en suelo arcilloso. Suelo arcilloso. Así, afortunadamente aquí en la zona de Cuernavaca, de Morelos, no tenemos grandes extensiones, las partes bajas, donde tengamos esas características del suelo. ¿Qué características tiene nuestro suelo, doctor? Más o menos. Sí, aquí principalmente... No es el mismo suelo en todo el estado, ¿no? Eso es un hecho. No es el mismo, pero digamos, aquí en esta zona, pues por estar cerca de los aparatos volcánicos, tenemos ahí intercalaciones de ese material volcánico, que nosotros le llamamos volcano sedimentario, y del material que se ha erosionado alrededor de las montañas, que en este caso serían, por ejemplo, las de la roca caliza. Entonces esto, cuando se va por cuestiones de intemperismo, a través de cientos o miles de años se va fragmentando y se van depositando en el centro del valle. Entonces esto se va mezclando, este material. Entonces la mayoría de los pozos pues están perforados justo en esta mezcla de gravas, arenas, arcillas y material volcánico. Es principalmente donde se encuentran los pozos que explotamos actualmente en el estado. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante saber en qué condiciones han quedado estos depósitos de agua, estas venas, vuelvo al término, estos veneros de agua en el sismo del 17. Nos hicieron, ya le digo, este estudio que nos hicieron favor de compartirnos data de 2018, o sea, fue un año después del sismo, ¿verdad? Correcto. Y es, por ejemplo, evidente, y creo que esa podría ser, permítanme el término, a veces no podría ser muy bien aceptado, pero ahí está. Quizá fue una de las aportaciones del sismo, porque
pues no se sabía antes del sismo cuál era el caudal de algunos manantiales, ¿no? O sea, no había registro, no se había medido. ¿Cómo para qué? ¿No? Ahí está saliendo el agua. Sí. Ahí está el agua. ¿Cuánto había de agua en Agua de Onda? ¿Quién sabe? Y en Agua Azul, ¿quién sabe? En las estacas, aquí dice el dato, si lo habían medido, había 6,912 litros sobre segundo. ¿Está bien? Sí. Era lo que... Y después del sismo, pues les fue re bien en las estacas, porque ahora llegaron a llegar 7,300, ¿no? O sea, aumentó. Sí, puede ser que es justo el agua pues se encuentra algunas zonas donde se le facilita el movimiento y en este caso hubo reacomodo de esas capas, de esas estructuras, fracturas y bueno, pues se movió por diferentes... Pero fíjese por ejemplo, en Santa Rosa, doctor, ahí en el manantial de Santa Rosa, es Chihuahuita, ¿no? Lo que le llaman, sí, sí. De tener entre 845, 600 litros sobre segundo, bajó a 285, o sea, se perdió agua. Se perdió agua, sí, ¿no? Correcto. Bueno, se perdió, dejó de salir en caudal, ¿no? Disminuyó, sí. Disminuyó el flujo. Y bueno, pues muy, muy interesante siempre saberlo. ¿Estas mediciones se siguen haciendo? Le pregunto. Por parte del instituto ya no llevamos a cabo estas mediciones con esa periodicidad, pero tengo entendido que la Comisión Estatal del Agua le dio seguimiento a este estudio que fue como que la base y sobre ello la Comisión Estatal del Agua le está dando un seguimiento. Pues sí, importante tenerlo justamente ubicado, medido, su composición química, en fin. Y ahora en temporada de lluvia es lo que todos esperamos siempre y hablamos teóricamente, porque no somos especialistas, la recarga de los mantos acuíferos, ¿no? Esto quiere decir finalmente que haya tantas lluvias. Va bien el año, ¿no? Va bien la temporada. Sí, exacto. Va muy buena, bien, ¿no? Nos ha ido muy bien, sí, aunque a veces nos quejemos de la lluvia, pero bueno, no. Nos quejamos de todo. Cuestión hidrológica es muy importante, ¿no? Que se lleven a cabo, o se den estas lluvias tan importantes. Nos quejamos de todo, porque está el calor que no podemos. ¡Y qué calor! Que llueva ya y empieza a llover. Ya empezaron las lluvias, ¿no? Pues la ropa, qué difícil. Ya, que salga el sol y viene la canícula al ratito y que llueva, por favor, que llueva, o que ya llegue el invierno, y así estamos. Correcto, sí. Así estamos. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor, le aprecio mucho toda esta información que nos ha compartido. Muy importante, muy, muy importante entender, concientizar de dónde viene el agua, porque, fíjese, yo no lo había honestamente reflexionado. Cuando uno habla de veneros, pues piensa uno en un riachuelo corriendo debajo del agua y no es así. No, se va moviendo despacito. Por eso es importante. Muy lento el flujo del agua subterránea. No hay como ir conociendo nuestra naturaleza, dónde estamos parados y de qué dependemos. Tan frágil que es además, ¿no? Sí. Tan frágil que es además y luego no lo